Quería agradecer a los amigos que me invitaron a presentar este trabajo y a todos ustedes por acompañarme y tenernos paciencia esta noche, aunque no va a ser largo. También aprovecho para comentarles que la nueva versión de la monografía ya está subida a la web del parque. Quizás también esté pronto en la biblioteca digital. Nuestra intención hoy es presentarles un encuadre de ese trabajo y su contenido. La exposición será un trabajo en equipo con Marina, que leerá las citas, y Daniel, que mostrará las ilustraciones. Y durará no más de 1 hora. Al reducir la monografía en esta presentación, se ha optado por darle más énfasis a algunos temas, sintetizando otros. En el prólogo se explica que la monografía es un trabajo sobre los probables precursores de la disciplina morfológica y se trata de una investigación bibliográfica orientada por la propia experiencia en la disciplina. El interés temático es la búsqueda de huellas y antecedentes morfológicos en los filósofos presocráticos que vivieron en la así llamada época arcaica entre los siglos 7 y 5 antes de nuestra era. Los filósofos presocráticos, sin excepción, son originarios de las colonias griegas del Asia Menor y el sur de la península itálica, es decir, de lugares en estrecho contacto con otras formas culturales preexistentes: egipcios, babilonios, asirios, hebreos, caldeos e iranios. El capítulo 1 se refiere a la cultura de la antigüedad, a las culturas de la antigüedad. Asia Anterior, como región donde se cruzaron las influencias egeas, mesopotámicas y egipcias, donde se encontraron indoeuropeos y semitas, fue el contexto donde se originó la civilización occidental, y es en ese crisol de culturas preexistentes que se formaron los presocráticos. Por tanto, el interés para encarar el estudio de estas culturas es el de descubrir su influencia en el sustrato de creencias y cosmología de los filósofos mencionados. Las formas y culturas preexistentes más importantes que se estudiaron son Frigia, Israel, Fenicia. En cuanto a Egipto, no pretendimos resumir ni someramente el pasado de Egipto, sino más bien indicar cuáles de los aspectos de la historia de su cultura, incluida la religión y la filosofía, han contribuido al helenismo y al espíritu griego. El estudio de la Mesopotamia abarca a los sumerios, los semitas babilonios, los asirios, así como también la herencia mesopotámica. En el caso de Irán, se destacan las religiones diversas y las contribuciones de Irán al pensamiento universal. Todos los pueblos de la cuenca oriental del Mediterráneo y del Asia Anterior sufrieron la influencia de Persia. Las relaciones con el Extremo Oriente fueron casi todo el tiempo más frecuentes y menos difíciles de lo que se ha prejuzgado. El iranismo se halla también en conexión estrecha con la India a través de la historia. Una síntesis cronológica de los principales hechos históricos del mundo antiguo nos permiten una comparación de acontecimientos en las distintas culturas, en la cual se evidencia la simultaneidad de ciertos fenómenos. Ante situaciones límites o sistemas de tensiones similares,
se han producido las mismas respuestas o generado los mismos mitos, aunque entre esas culturas no existiera conexión o se haya demostrado una relación muy posterior. Destacamos en la franja temporal de la investigación entre los años 700 y 500 un interesante fenómeno de concomitancia. Se trata de la aparición simultánea de personajes extraordinarios como Buda, Lao Tse, Confucio, Zaratustra y Pitágoras, fundadores de corrientes espirituales cuya influencia llega hasta hoy. El hecho es llamativo porque cada uno aparece en un contexto cultural, momento histórico o estructura social muy diferente. Principados en el caso de Buda, un imperio en el de Zoroastro y ciudades-estados en el de Pitágoras. Parece más bien que estos fenómenos se dan como una rareza de la conciencia humana. ¿Serán irrupciones? ¿Serán saltos acumulativos de la conciencia humana? La explicación que parece más posible es que en momentos de gran necesidad y dadas las condiciones, la respuesta que surge es de similares características. No importa el lugar geográfico o el momento cultural que se viva. El capítulo 2 está dedicado a los presocráticos, que representaron los primeros pasos en la filosofía y la ciencia pura de Occidente por su notable capacidad para pasar del estudio empírico de los fenómenos a la concepción racional y abstracta de su naturaleza esencial. La transición de los mitos a la filosofía, o del mitos al logos, como también se ha llamado, es una modificación mucho más radical que un proceso de desmitificación. No es un cambio puramente intelectual, fuera de la sociedad cerrada tradicional, en la que la narración oral es un importante instrumento de estabilidad y análisis, sino un cambio político, social y religioso orientado hacia una sociedad abierta, donde pierdan importancia los valores del pasado y es la propia comunidad y su proceso expansivo lo que genera opiniones radicalmente nuevas. Además de viajar por los 3 continentes que dan al Mediterráneo y conocer sus pueblos y culturas, los presocráticos vivieron muy distintas formas de gobierno en sus lugares de origen: monarquías, aristocracias y tiranías, e incorporaron un rico caudal de experiencia político-social. Creció la polis, la ciudad-estado independiente. Se ampliaron los contactos con el extranjero y se desarrolló un sistema monetario dejando atrás las estructuras aristocráticas y la visión arquetípica de Homero y Hesíodo de dioses y héroes, ahora circunscriptos al ámbito religioso. Estos filósofos no estaban restringidos por castas religiosas que se adueñaran de la ciencia y la filosofía. La libertad de ideas daba lugar a los pensamientos más audaces. El desarrollo del razonamiento y la creación de sistemas de lógica hicieron que el estudio científico se orientara hacia su propio refinamiento teórico y a la explicación de las cosas y de los fenómenos como conjunto racional, aunque también aprendieron y perfeccionaron aplicaciones prácticas de su conocimiento en todos los terrenos. Los primeros filósofos buscaron un principio rector del mundo real por 2 caminos separados. Una escuela se caracterizó por la asunción de un único principio material con que se hacen y cobran vida las cosas. Para la otra, la esencia de la realidad es buscada a través de las formas. La escuela de Jonia, la primera de ellas, trató ante todo problemas concernientes a la naturaleza y a la causa de los fenómenos meteorológicos o astronómicos: terremotos, vientos, lluvias, relámpagos, eclipses,
la forma de la tierra y los orígenes de la vida. Se los llama filósofos de la naturaleza o físicos y fundamentalmente propagaron lo que les transmitían las civilizaciones mesopotámicas y egipcias. La filosofía de Occidente se desarrolló en las colonias griegas del sur de Italia y fue muy diferente de la escuela jonia. Pitágoras de Samos, por ejemplo, es el arquetipo del filósofo considerado un sabio que enseña a los hombres el significado de la vida y la muerte. Parménides de Lea es el fundador de la filosofía entendida como estudio de lo que quiere decir que algo exista, esté en movimiento o sea una pluralidad. A lo largo del capítulo se estudian los principales filósofos presocráticos y sus respectivas posturas, pero solo presentaremos aquí a los filósofos que le brindan el mayor aporte a los antecedentes de la disciplina morfológica por su trabajo con las formas y en especial a Pitágoras y más tarde Platón. También trataremos al movimiento órfico, precursor y muy relacionado con la doctrina pitagórica. El otro énfasis estará puesto en comprender en qué consiste esencialmente la disciplina morfológica, que fue el eje de la investigación y lo que definió la retícula o patrón que fuimos aplicando a los objetos de nuestra búsqueda y que actuó copresentemente a lo largo de la investigación. En esta explicación sintética se sumará el relato de algunas experiencias realizadas durante la disciplina que pueden ilustrar lo explicado. Finalmente, en el epílogo presentaremos las conclusiones de esta investigación. Eso fue el prólogo. Vamos a ver ahora quiénes eran los órficos. Es a partir del siglo VI, antes de nuestra era, que se comienzan a tener noticias del movimiento órfico, que introdujo una visión religiosa completamente opuesta a la tradicional, que giraba en torno a los dioses olímpicos cantados por Homero. De hecho, los mitos de esta corriente se concentraban en dos figuras que no pertenecen al mundo homérico, Orfeo y Dionisio. Los órficos unieron elementos procedentes del culto de Apolo en cuanto purificador con las creencias tracias sobre la reencarnación. Colocaban los ritos catárticos bajo el patrocinio de Apolo, figura divina que tiene caracteres opuestos a los de Dionisio. Su atributo es la lira, que crea una música persuasiva, apaciguadora, en contraposición a la flauta de Dionisio que induce el frenesí, a la agitación del alma, a la manía. Pero la oposición entre las dos figuras divinas es solo aparente. Uno de los misterios sagrados era precisamente el reconocimiento de su unidad. En síntesis, Orfeo ha enseñado a través de los misterios de Dionisio que no es posible conocer la vida si no se ha experimentado la muerte. Según la tradición, Orfeo vivió una generación antes de Homero y participó en la mítica expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro. Se decía que Orfeo era originario de Tracio y se lo representaba frecuentemente con el gorro frigio, mientras encantaba a las bestias feroces, las plantas y las rocas con la música de la lira. Era el más grande de los poetas, inspirado por las musas. Habría inventado la lira y enseñado a los hombres la música y la escritura. Habría prohibido toda forma de matanza y el comer carne. Se decía que era sacerdote de Apolo y devoto de Dionisio, pero sobre todo era recordado como maestro de las iniciaciones y de los misterios. Habría introducido en Grecia las orgías, es decir, los ritos de Dionisio y también los misterios de Demetra, la diosa madre. En todo caso, a partir del siglo VI, el culto de Dionisio adquiere una gran popularidad en todo el mundo griego y en todas las clases sociales.
Esta popularidad coincide con la difusión de la literatura órfica que hace de Dionisio la figura central de su especulación religiosa. En el mito de Dionisio, la raza humana ha nacido de la ceniza de los titanes. A causa de este origen posee un aspecto malvado y cruel, pero también posee una chispa divina. El ser humano es animal y Dios. El objetivo de la vida órfica es la purificación del animal humano y la liberación de su parte divina. Ahora del capítulo Las organizaciones monásticas de la historia en el libro Un humanista contemporáneo de Salvatore Puleda, Virtual Ediciones, junio del 2002, El destino del alma. Otro punto fundamental en la especulación religiosa órfica es el destino del alma humana. Aquí nos encontramos en lo opuesto de la visión griega tradicional. Para los héroes homéricos, la verdadera vida es la vida del cuerpo. Los órficos revierten completamente esta visión. El alma es la parte divina del ser humano, es parte de Dionisio y se encuentra prisionera en el cuerpo como en una tumba. Era famoso el dicho órfico soma, en el que se equiparaba al cuerpo soma con una tumba sema. Pero ¿qué cosa es el alma para los órficos? No es el intelecto o el razonamiento discursivo que también diferencian al ser humano del animal. Las funciones racionales y sensitivas son para los órficos parte del cuerpo y mueren con él. En cambio, el alma es un ser divino, un daimon, que es atraído por el cuerpo y le da vida. Sin el alma, el cuerpo no puede vivir. Pero la entrada en el cuerpo es para el alma una especie de muerte, de la cual se libera con la muerte física. La organización órfica, las sedes de los misterios y el origen del culto. Al parecer, el movimiento órfico poseía una vasta literatura en poesía centrada en el mito de Dionisio. De toda esta literatura, que debió haber sido importante, no nos ha llegado nada en forma directa. Según el testimonio de Heródoto, ya en el siglo VI a.C., los ritos órficos se hallaban bien insertados en la vida cultural helénica. La falta de fuentes directas se puede explicar por el hecho de que los mitos órficos eran sagradas escrituras y que se utilizaban en la liturgia y en las iniciaciones de los misterios dionisíacos y de aquellos de la gran madre de Eleusis. Como ya hemos dicho, durante siglos se mantuvo un riguroso silencio acerca de estos ritos. Sabemos que la vida órfica comportaba algunas prácticas ascéticas, como la abstención de la carne, y morales, el respeto por la vida y el prójimo, pero no sabemos si incluía también un vínculo organizativo. Tenemos indicios para creer que el centro de difusión del orfismo en el siglo VI a.C. han sido las colonias de Italia meridional, donde está atestiguado el culto a Perséfone y donde han sido encontradas las láminas de oro más antiguas. En estos lugares, los órficos disponían de cementerios propios, separados de aquellos de los no iniciados. Esto permite creer que existía una organización que regulaba la vida de los adeptos. Durante este mismo periodo, en Italia se estaba difundiendo el pitagorismo, por lo cual la influencia mutua y su interacción resulta explicable. El pitagorismo y el orfismo presentan tantas coincidencias, especialmente en lo que respecta a las doctrinas sobre el alma, que resultan prácticamente indistinguibles. Pitágoras y la escuela pitagórica.
Pitágoras mismo no escribió nada. De este hecho nació un vacío que se iba a llenar con un enorme cuerpo de literatura, carente de valor en gran parte como testimonio histórico de las doctrinas del propio Pitágoras. De esta enorme cantidad de material, solo las tres principales vidas, escritas por Diógenes Laercio, Porfirio y Jámblico, son interesantes de considerar. Son recortes y pastiches procedentes de la era cristiana, aunque contienen, junto con noticias sumamente creíbles, extractos de autores del período del 350 al 250 que tuvieron acceso a las tempranas ediciones sobre Pitágoras y a los pitagóricos, como Aristoxeno, Dicearco y Timeo. El pitagorismo es principalmente una doctrina del alma y de su destino. Tal doctrina que se desarrolla en torno a la reencarnación y a la metempsicosis no es distinguible de la de los órficos. Aquí hay una cita. Metempsicosis es un término filosófico griego referido a la creencia en la transmigración del alma de un cuerpo a otro, especialmente su reencarnación posterior a la muerte. Esta creencia fue difundida por los órficos y los pitagóricos y aceptada por Empédocles, Platón, Plotino y los neoplatónicos. El neoplatonismo es un sistema filosófico que nació en la Alejandría del siglo III y que fue enseñado en diferentes escuelas hasta el siglo VI. Es la última manifestación del platonismo antiguo y constituye una síntesis de elementos muy distintos con aportes de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles, Zenón y sobre todo Platón, unidas a las aspiraciones místicas de origen hindú y judío. Los pitagóricos no usaban los libros religiosos divulgados bajo el nombre de Orfeo. No solo usaban los libros religiosos divulgados bajo el nombre de Orfeo, sino que además se consideraba miembros prominentes de la escuela y al mismo Pitágoras como autores de algunos de ellos. Esta semejanza entre las doctrinas sobre el alma de los órficos y de los pitagóricos ha llevado a formular la hipótesis muy verosímil que autores del revival órfico del siglo VI a.C. han sido precisamente los pitagóricos. Una cita de la misma obra mencionada antes de Salvatore Puleda del capítulo Los Pitagóricos. Cabe destacar que Puleda es el único autor de toda la literatura consultada sobre Pitágoras en plantear un enfoque morfológico de su obra, coincidiendo con el punto de vista así como el interés de esta monografía. Se dice que Pitágoras ha sido el inventor de la palabra filosofía y debemos entenderla como una disciplina de las formas que se articula en tres aspectos: musical, aritmético y geométrico, y se estructura en una síntesis cosmológica en la cual los tres aspectos se compenetran y se funden. Pitágoras fue el primero que construyó una teoría de la armonía musical basada en la matemática. Recordemos que en la época de Pitágoras, la especulación de los filósofos presocráticos se centraba sobre el problema de cuál era el principio constitutivo de todas las cosas. Para Pitágoras, este principio es el número, todo es número, pero la matemática pitagórica era una aritmogeometría, es decir, que los números tenían al mismo tiempo un significado aritmético y geométrico. Eran representados por un conjunto de puntos que delimitaban un campo. La aritmética poseía entonces un aspecto visual, era también una morfología. Siendo así las cosas, es más fácil acercarse al significado de todo es número.
Está claro que desde este punto de vista, la forma espacial podía reducirse a figuras geométricas y esta, a su vez, podía expresarse en términos matemáticos. Mas esto no era válido no solo para la forma visible, sino también para su estructura interna. En síntesis, la visión morfológica que tenían los pitagóricos sobre las cosas debía ser, en cierto modo, similar a aquella propuesta por las modernas teorías de las estructuras químicas y de la cristalografía, en la cual todos los sólidos cristalinos se organizan en 7 sistemas geométricos, determinados por la disposición en el espacio de los átomos, asimilados a puntos. Pero si todo el universo es número-forma, las leyes del número y su génesis pueden explicar las leyes y la génesis del universo. Aquí encontramos el aspecto más original del pensamiento de Pitágoras, aspecto que ha influido en forma determinante toda la cultura occidental. Para Pitágoras, la ciencia, la filosofía y la música no eran ciencias independientes con un fin en sí mismas, sino que eran medios para la purificación y la elevación del alma. Las investigaciones y los descubrimientos que los pitagóricos efectuaron en el campo musical, matemático y astronómico tenían un objetivo ético religioso. El estudio del cosmos servía al discípulo para entrar en concordancia con las leyes que lo gobiernan y, por lo tanto, para adecuar a estas su propio comportamiento. Lo mismo se puede decir acerca de la actividad política. Esta no se dirigía a la conquista del poder de decisión o económico, sino a la creación de un Estado que, en su organización, reflejase el orden matemático musical del cosmos, revelado por la doctrina de la forma. La escuela pitagórica, que dio vida a los clubes políticos, tuvo desde el principio un carácter netamente esotérico, con una división jerárquica bien precisa y un voto riguroso de silencio iniciático. Esto dificulta notablemente la reconstrucción coherente de las doctrinas pitagóricas. La escuela pitagórica poseía una precisa organización, cuyo aspecto más característico consistía en la división de los discípulos en 2 grupos, llamados algusmáticos y matemáticos. Los primeros pertenecían al círculo más externo de la escuela y recibían una educación basada en una serie de principios de tipo religioso y moral, útiles en la vida cotidiana. Se trataba de dichos, acúsmata, no demostrados, que a menudo se exponían en forma alegórica o de fábula y que contenían una enseñanza práctica comprensible a todos. Los matemáticos representaban el círculo más interno y seleccionado de la escuela y eran admitidos al conocimiento y al estudio profundo de las doctrinas religiosas y de la disciplina de la forma. Ellos constituían una verdadera orden de tipo monástico, en la cual también admitían mujeres, dotada de una regla escrita personalmente por Pitágoras, que desgraciadamente se ha perdido. Vivían apartados y su vida cotidiana se organizaba en forma precisa. Todos usaban vestiduras blancas, practicaban la comunión de los bienes, se sometían a reglas estrictas de alimentación
y de comportamiento. Por otro lado, Jámblico, en Vida de Pitágoras, página 96 a 100, dice: parece que en los tiempos de Pitágoras el número de matemáticos era alrededor de 150. Al despertarse, los matemáticos recapitulaban las acciones que debían cumplir durante la jornada. Los momentos previos al dormir y después de despertarse se consideraban particularmente importantes y decisivos en la economía cotidiana. Antes de dormir, el matemático recapitulaba las acciones llevadas a cabo durante la jornada con un examen de conciencia que decía así: no admitas el sueño en tus ojos antes de haber examinado 3 veces el trabajo del día. ¿Qué regla he transgredido? ¿Qué cosa he cumplido? ¿Qué cosa he olvidado? Texto contenido en los versos de oro atribuidos a Pitágoras. Proyección de la obra de Pitágoras. El mayor mérito de Pitágoras está en el haber sentado las bases de una ciencia total, de estructura holística, en la que los conocimientos científicos se integran en un conjunto de principios éticos, metafísicos y religiosos, acompañado de técnicas corporales. Se trata de la ciencia total que podemos ver en el pensamiento de Platón y también en los humanistas del Renacimiento italiano, en Paracelso y entre los alquimistas del siglo XVI. Y para finalizar, Salvatore Puleda, en el libro anteriormente citado, dice: es difícil desvalorizar la influencia que Pitágoras ha tenido sobre la cultura occidental. El hombre divino que él fue se yergue como un gigante sobre el horizonte de la historia griega. Figuras tan grandes como Empédocles, Parménides y Platón no pueden ser comprendidas sin él. Y artistas de la estatura de Fidias le deben sus ideas de medida y armonía. Si además, como es posible, el revival del movimiento órfico se produjo gracias a su impulso, quedan pocos aspectos de la cultura clásica que no lleven su impronta. Y más adelante dice: si consideramos cuánto le debe al orfismo por sus ideas sobre el alma y a la doctrina pitagórica por la forma de su cosmogonía, si observamos que la extraordinaria mezcla de misticismo y matemática que hay en Platón se encontraba ya presente por completo en Pitágoras, si finalmente consideramos la influencia que el orfismo y el platonismo han tenido sobre el cristianismo, podemos comprender la importancia que Pitágoras ha tenido en el pensamiento y en la vida de Occidente. El pitagorismo y Platón. Si bien hay muy pocas referencias de Platón a Pitágoras, merece destacarse que la metafísica del propio Platón está profundamente imbuida de ideas que reconocemos, aunque él no lo confiesa, como pitagóricas. El Fedón, por ejemplo, recrea una mezcla auténticamente pitagórica de la enseñanza escatológica sobre el destino del alma, con una prescripción ética y religiosa, y la coloca dentro del contexto pitagórico de una discusión entre amigos. Una particular influencia tuvo el apoyo de Platón a las ideas numerológicas en el Timeo y el Filebo. Es significativo que sea el pitagórico Timeo quien sea el protagonista de esta suprema visión cosmogónica y morfológica de Platón. Incluso lo biológico, muy difícil de apresar,
Es intuido como transformación de los triángulos que al irse modificando pueden alimentar de otros y crecer. Alimentarse de otros y crecer. Entonces, las transformaciones de las formas pueden explicar lo vivo. Son formas en acción. Es una rareza magistral. Rombos, triángulos que explican la cosa viva, las formas en acción y no formas quietas. Estas ideas instauraron un estilo pitagórico para la metafísica dentro de la academia. La reforma política soñada por Platón nunca pasaría del estado de un proyecto. En efecto, Platón aspiraba a edificar la ciudad ideal organizada conforme a las leyes de justicia y de armonía, ciudad en la que cada uno de los habitantes debía cumplir una función precisa y específica. Pero resulta que ya desde hacía tiempo Atenas y las demás ciudades griegas se hallaban corroídas por una serie de crisis políticas, religiosas y morales que amenazaban los cimientos mismos del edificio social. Una generación después de su muerte, las ciudades-estados griegas se hundirán ante el avance vertiginoso de Alejandro Magno. Es uno de los momentos de la historia universal en que el final de un mundo se confunde casi con el comienzo de un nuevo tipo de civilización, la que se desarrollará durante la época helenística. Es significativo que Orfeo, Pitágoras y Platón figuren entre las fuentes inspiradoras de la nueva religiosidad. Muy bien, pasamos al tema de la disciplina morfológica. Para introducir la disciplina morfológica, veamos a qué llamamos disciplinas en el contexto de la enseñanza de Silo. Las disciplinas son conjuntos de procedimientos con los que el operador realiza un proceso interno de transformación que lo lleva en la dirección de los espacios profundos. Son trabajos que adiestran el punto de vida y la reflexión, flexibilizándolos lo más posible. Los temas que se tratan no son los cotidianos y no pueden abordarse con la información y la forma mental habituales. Deben despertarse otras vías de comprensión que podríamos bien llamar intuitivas o inspiradas, fuera de la racionalidad habitual y la mecánica mental cotidiana. El trabajo disciplinario es calmo y se plantea sin plazo fijo, tratándose más bien de un camino que se recorre durante toda la vida. Silo formuló y puso en práctica las 4 disciplinas que conocemos. Estas disciplinas se apoyan en los descubrimientos realizados por diferentes pueblos en un lapso temporal no mayor a 7.000 años. Son fuentes fragmentarias y diversas, de manera que no es posible abarcar todo el conocimiento y las prácticas históricamente empleadas para el acceso a lo profundo. Así que las disciplinas mencionadas no agotan todas las vías posibles. Sintéticamente podemos decir que la disciplina morfológica es un trabajo con la espacialidad de la conciencia a través de formas geométricas, que a lo largo de un proceso de reducción a formas cada vez más abstractas se puede llegar finalmente a un silenciamiento de percepciones y representaciones, lo que posibilita el acceso a un espacio-tiempo diferente del habitual. En el espacio de representación es posible diferenciar al objeto representado de la mirada o el registro desde donde se observa. Pueden distinguirse 3 tipos de profundidad en los que se emplazan las representaciones. Primero, representación en pantalla. Segundo, integración. Y tercero, inclusión o coincidencia de la forma límite con la pantalla externa. Podemos hacer ahora mismo una práctica de representación que nos permita entender mejor de qué estamos hablando. Vamos a tomar una experiencia propuesta por Silo ya en la mirada interna. Aquí no vamos a hacer una experiencia, sino apoyarnos en los pasos de ese recorrido
para reconocer las diferentes formas de representación. Entonces, si quieren, podemos cerrar los ojos. Imagino una esfera transparente y luminosa que baja desde lo alto y se emplaza delante de mis ojos. ¿Desde dónde observo la esfera? Desde mí, y claramente la represento afuera de mí. A eso llamamos representación en pantalla. Seguimos adelante. Como la esfera es blanda y flexible, entra en mi cabeza, pasando el límite senestésico táctil de la cara, por lo que la siento ahora dentro de mi cabeza. Esa es la integración. Ahora la esfera baja al pecho, la siento. Ahora trato de expandir la sensación de la esfera. Se expande desde el centro del pecho hacia afuera de los límites del cuerpo y me abarca. Me siento incluida en la esfera que me contiene. Ese es el tercer caso de la inclusión. Fin de la representación. La experiencia de la fuerza, como sabemos, planteada por Silo, tiene elementos de las dos disciplinas, morfológica y energética. En la disciplina morfológica se trabaja solamente con representaciones en las que se está incluido, lo cual permite hablar de continente y contenido. Las formas geométricas no son alterables por fenómenos de compensación de la conciencia, de manera que un cubo es siempre un cubo, más grande o más chica, pero siempre igual a sí misma, y en su interior se experimenta una acción de forma similar. La acción de forma promovida por las figuras geométricas es experimentable y tiene consecuencias, siendo la más importante de esas consecuencias la posibilidad de modificar la forma mental. Acción de forma sobre forma. Claro está que la que tiene tal capacidad no es simplemente la forma representable que tomamos como apoyo, sino aquella que obtenemos a lo largo del proceso. Así, este trabajo con los mecanismos mentales lleva al surgimiento de nuevas experiencias, un modo diferente de percibir la realidad. En el capítulo 5 del paisaje interno, Silo explica que la relación paisaje interno-externo es una estructura. Cita, la realidad es una externa e interna, y esa realidad es una estructura. Esto se puede experimentar en la disciplina la tercera cuaterna, específicamente en el paso 10. Para poder captar esa realidad simultáneamente, mundo externo, mundo interno, en la disciplina se configura una mirada inclusiva, que es a su vez un registro senestésico, que focaliza en el límite senestésico táctil, en la membrana que comunica mi interioridad con el mundo, y esa mirada se ubica más atrás e incluye al mundo y a mí. Practicando el paso 10 en la vida cotidiana, se llega a observar cómo el espacio de representación influye al mundo y a su vez atiende cómo la vida ingresa, se comunica al espacio de representación y lo influye. Pero más que las explicaciones, las experiencias descritas al practicar esta mirada inclusiva en la vida cotidiana pueden ilustrar muy bien la profundidad que tiene dicha mirada en comparación con la mirada cotidiana donde observo desde mí. La búsqueda de la forma pura exige un esfuerzo mental totalmente diferente, y uno empieza a pensar y a ubicarse de otra manera, a tener otro tipo de experiencias. Esos esfuerzos y esas cosas
hacen surgir experiencias casi alucinógenas, y no por sustancias que se ingieran, sino por el trabajo interno. Se está trabajando con formas y de pronto se ilumina la realidad. Se percibe de modo diferente y es por lo que se va haciendo con los mecanismos mentales que se produce la experiencia. No es por la forma, sino es que por el trabajo con ellas que se ponen en marcha todos esos niveles de conciencia, esos reconocimientos. Les citamos ahora algunas de las anotaciones hechas en mi bitácora después de las experiencias. Experiencias y descubrimientos con la mirada inclusiva en la vida cotidiana. La experiencia de que el mundo que experimento y vivo es fundamentalmente interno y que lo represento. Descubro que las franjas de percepción son bastante limitadas y que proyecto sobre el mundo mi representación interna. El espacio de representación es enorme como experiencia, tan grande como el mundo que represento o imagino, y sin embargo es interno. Esa es la mayor alucinación. Experimento la flor como ser, la espectacularidad de su forma y color, y descubro el respeto que comienza a sentirse por la vida o por lo que no es uno, por lo que es lo otro. Al observar mi conducta en el mundo, pude reconocer cómo se manifiesta mi espacio de representación en la vida y la vuelta de lo mismo. La vida o el espacio de representación de los otros influyendo o devolviendo mi acción y cambiando mi medio interno para bien o para mal. Este es un ejemplo. En una ocasión, sin siquiera proponérmelo, al estar en una reunión, pude ver mi comportamiento como si lo viera desde afuera, desde los otros, y pudiendo casi sentir el registro de los otros frente a mi comportamiento. Otras experiencias con la mirada inclusiva en la vida cotidiana. En otra ocasión, todo tenía una belleza especial. El juego de las luces al atardecer y el cielo tormentoso. El lago de un color turquesa como si hubiera luz en el agua. Pero el relieve de cada cosa era un poco alucinatorio, muy espectacular y vivido con más significado que la visión que se tiene normalmente de las cosas. Los ruidos de todo tipo invaden el límite y obligan a la conciencia a buscar en memoria para hacerlos inteligibles. Es la vida que invade el espacio de representación, lo estimula y desestabiliza. Comienza a tener gracia y quiero descubrir cosas, dándome cuenta que la mirada común es algo aburrido. En realidad se mira pero no se ve. Se está ocupado con los propios contenidos. Es chata. Con esta nueva mirada te puedes maravillar de todo. Otro día, que me encontraba contenta y relajada, momentos con bastante plus de energía, al practicar la mirada, además de que cada cosa que veía tenía su valor, su volumen y su color particular, y que el conjunto ganaba en profundidad, destacándose las distintas formas, casi imperceptiblemente, detrás de lo que percibía había un clima o registro de felicidad y la sensación de que además estaba acompañada.
Pensé en ello varias veces en el día con agradecimiento y pensé que alguien estaba velando por mí. Finalmente, hubo un día bastante especial que ya empezó distinto a lo habitual. No se da porque sí, sino porque me dispongo a trabajar la mirada y hay días que estoy con más energía. Al pasar por la calle, me llamó la atención cómo las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento y parecían que me saludaban y que tenían que ver conmigo. Fue un día donde pude mantener un tono, estar en un espacio interno cercano o en comunión con lo sagrado, acompañada con un registro de fondo de íntima felicidad, donde todo está bien, no hay apuro ni expectativa, donde estoy centrada. Descubro que lo que tienen en común todas estas experiencias es que adquieren significado. Es como si se rozara un mundo de significados. Comentario de Silo sobre estas experiencias. En la disciplina y en sus consecuencias, esto se exalta a niveles de cambios importantes. Puede entenderse que en la visión poética y en la visión mística haya una ubicación consciente del límite entre lo externo y lo interno. Es importante destacar que el hilo de Ariadna para profundizar en la disciplina morfológica es la teoría del psiquismo de Silo. La teoría completa del psiquismo es desarrollada en profundidad en Apuntes de Psicología 1, 2, 3 y 4 de Silo, libro que podemos considerar como escrito a raíz del humanismo universalista, junto con contribuciones al pensamiento y experiencias guiadas. Estas obras comprenden temas sin precedentes en la historia de la psicología. Otras psicologías no explican la mecánica productora de estas experiencias. Conclusiones finales. En una primera aproximación se puede decir que a lo largo de esta investigación se han podido rastrear antecedentes del trabajo con las formas en los presocráticos y más específicamente en Pitágoras. En Pitágoras se ve claramente la influencia de las escuelas orientales. Para él todo es número, el número es forma y posee estructura interna. Su discípulo, Parménides, dice que la forma esférica es la forma completa. Para Pitágoras el ser es forma y con él introduce el tema y la búsqueda de la forma suprema. Para Platón, influenciado por el pitagorismo, las formas tienen valor en sí, por su estructura y su significado. Él estudia la esencia de la realidad desde el punto de vista formal, especialmente en el Timeo. La realidad se maneja según formas dinámicas, buscando una razón primera. Se busca en esa protodisciplina cosas más elevadas que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia. Será precisamente a través de esa grandiosa síntesis platónica como alcanzarán su máxima difusión los elementos pitagóricos que se integraron en aquella. En cuanto a la propia experiencia hecha en la disciplina morfológica, se pueden reconocer los descritos en el anexo 1, que acabamos de leer, en algunas leyendas y descripciones pitagóricas, pero ciertamente no hemos podido encontrar rastros de un tipo de disciplina morfológica como la que hemos sintetizado más arriba, y que corresponde a una de las vías de transformación que han sido desarrolladas por Silo en el momento histórico actual. Si bien estos extraordinarios personajes que fueron Pitágoras y Platón sabían que el trabajo con las formas tenía su consecuencia y las formas estaban presentes en sus concepciones y en su cosmogonía, no pareciera haber sido un tema para esos antiguos la posibilidad de contactar con lo profundo a través de un trabajo mental basado en formas.
no se plantearon el objetivo de producir una modificación de la forma mental a través de un trabajo sistemático organizado en una disciplina, ni estaba la idea de poner en marcha un proceso de transformación personal a través de un trabajo con las formas. Sin embargo, al estar en una mentación y forzando el trabajo con las formas, en base a las cuales construyen el mundo y el ser humano, posiblemente hayan producido una ruptura de niveles cotidianos de conciencia, pero no por un trabajo sistemático organizado como las conocemos en nuestras disciplinas. Se entiende que estas experiencias y búsquedas por explicar el mundo, la relación del ser humano con el cosmos, el proceso de la vida a través de las formas han debido exigir un esfuerzo mental totalmente diferente. Independientemente de que se trate de verdades o de teorías, en esa búsqueda tuvo que haber habido un posicionamiento que llevó a otra forma de pensar y a otra experiencia. Sabemos que es por todo lo que se va haciendo con los esfuerzos mentales que se produce la experiencia. Sospechamos que es por el trabajo con las formas que posiblemente hayan rozado los estados de inspiración que reconocemos en sus obras y concepciones geniales. Sospechamos que con ese trabajo pueden haberse producido experiencias de contacto con otra realidad fuera de este tiempo y de este espacio. Eso es todo. ¿Te gustó? Clarito como el agua. Bueno, gracias. Hermoso. Gracias. Gracias. ¿Te gustó? Qué bueno. Gracias. Muy bueno. Y muy aclaratorio. ¿Sí? Sí. ¿Vos sos morfóloga también? Bueno. Sí, sí. Qué bien. No, me explicaste. Gracias. Muy bueno, Mariana. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Bien, ¿no? Claro, y son morfológicas. Qué trabajo. Musa inspiradora.